Bueno, ¿cómo les va? Vamos a ir cerrando un poco esta cuestión de la que veníamos hablando. Acá les puse el PowerPoint. Acá les puse quiénes son los sujetos de derechos al trabajo. Sabemos que es una relación laboral y quien regula esa relación es la ley, obviamente, porque es esta quien tiene que establecer que esa labor sea lícita y remunerada como lo dice o como se establece en dicha ley. Ahora bien, como verán, habíamos hablado en un principio cuáles habían sido determinadas fuentes para llegar a lo que hoy nosotros tenemos como convenios laborales, como declaraciones juradas, como pactos internacionales. Lo primero en nuestro país es la Constitución Nacional, que nosotros vimos el 14 y el 14 bis. ¿Sí? Como verán acá les puse las reformas porque son otras fuentes. Y acá lo que se ve un poco explicitado o explicado es que no todos los trabajadores tenían la posibilidad de un empleo y era visto como algo para uno únicamente. ¿Sí? Y con las siguientes reformas lo que se garantizó y se reforzó es la posibilidad que en su conjunto se buscara el bien común para todos los trabajadores. Ahora bien, aclaramos que a través de dicha ley, primero hay una definición. La definición de lo que dice la ley es que tiene que ser una actividad siempre lícita, ¿sí? Y remunerada. Eso está de vamos. Pero después, la ley en su artículo 21 aclara realmente cuándo va a haber un contrato de trabajo entre las partes, ¿sí? Cómo tiene que ser esta cuestión. Entonces, primero aclarado que es un contrato de trabajo y después se analizará lo que está escrito en el artículo 21, como lo pueden ver en la plantilla. Además de eso, ya dijimos que nosotros tenemos por un lado nuestra fuerza de trabajo, que es nuestro capital, y por el otro lado el empleador pueden ser dos partes, una persona física o una persona jurídica. ¿Sí? Ahora bien, si uno empieza a pensar en el mercado laboral, tiene que ir viendo cómo está compuesto la sociedad que trabaja. Por un lado, nosotros en trabajo y ciudadanía podemos hablar de la población económicamente activa. ¿Qué es la población económicamente activa? Lo que llamamos PEA. Sí, son todas aquellas personas que están en situación y en edad de poder salir a trabajar. ¿Sí? Que están en condiciones, pero también tenemos que ver que hay otra parte de la sociedad y hay otra parte de los ciudadanos que no cuentan con esa posibilidad. Lo que nosotros conocemos por la pena, que no es de penar, sino la población económicamente no activa. Esa parte de la población pueden ser los jubilados, los menores de edad, las personas con alguna discapacidad o algún tipo de problema que no les permita acceder al campo laboral. Ahora bien, si nosotros con esto lo sumamos al mercado laboral, siempre tenemos que ver que tiene que ser mayor la cantidad de población activa que la población económica no activa. A partir de esta cuestión se habla de la tasa de actividad y nosotros podemos saber, por ejemplo, los datos de cuál puede ser el desempleo. Pero también tenemos que hacer una gran diferencia dentro de esta población económicamente activa. Tenemos al empleado, que es aquel empleado que nosotros lo tenemos registrado en blanco. Después tenemos al subempleado, a alguien que lo emplea pero que no está registrado en ningún lado. El trabajo no registrado, el trabajo que se paga en negro, no está puesto en ningún lado y la contratación es de palabra a palabra, punto. Y el trabajo registrado es aquel trabajo que está semi-registrado. ¿Sí? ¿Se acuerdan el ejemplo que yo les decía de esto de si uno tenía un trabajo, de alguna manera tenía parte de su sueldo en blanco y otra parte no? Bueno, desde ese lugar tenemos que ir pensando esta cuestión de la población económicamente activa.
Por el otro lado tenemos las obligaciones de las partes, ¿sí? Porque nosotros vimos que también hay obligaciones del trabajador y obligaciones y derechos del empleador para ambos, de un lado y del otro. En un principio yo les pongo la ley del artículo 103 porque es la forma en que se le va a pagar a ese empleador, la remuneración que va a percibir. Y acá lo que les pongo son algunos, ¿sí?, de los deberes y obligaciones de cada uno, porque acá faltan un montón en realidad. En esta filmina lo que nosotros vamos a ver es qué pasa cuando nosotros nos contratan o qué requisitos tenemos que tener para que nos contraten. En primer lugar, tenemos que ir pensando qué nos sucede a nosotros como ciudadanos. Convenimos con nuestro empleador, qué requerimientos tenemos, qué establece la ley, qué pasa si me despiden dentro de un periodo de prueba. Bueno, acá más o menos se los puse. Si nosotros estamos hablando que soy mayor de 18, ya está, voy a salir a trabajar y no tengo que pedir el consentimiento de nadie. Pero la realidad es que si sos menor de 14 y mayor de 18 y vivís con tus padres y ellos saben que trabajan, bueno, acá no hay nada, ellos saben, punto. Ustedes le informaron que ustedes trabajan. Ahora bien, si ustedes desarrollan alguna actividad con relación de dependencia, quiere decir que estén en blanco, entonces acá sus padres sí tienen que firmar una autorización para que lo puedan realizar. Ahora, si ustedes son menores de edad y se casan, casarse implica pasar por el registro civil. Esto es lo que nosotros llamamos menores emancipados por matrimonio, porque ustedes están inscritos en un lugar en donde tienen un acta de matrimonio que se casaron. Y para la ley eso implica que ustedes tienen que responder como si fuesen mayores de edad. Por eso la palabra emancipados. Ahora también la ley, ¿qué pasa si a mí me toma 3 meses de prueba? Tengo 3 meses y lo puedo ampliar. Está bárbaro porque, bueno, implica que me voy a quedar o por ahí a la gente le gusta como trabajo. Pero ¿qué sucede si me despiden dentro de ese periodo? Primero tengo que tener en cuenta que no hay antigüedad y por lo tanto por eso no me van a pagar. Y por el otro lado sí puede haber un sueldo en forma de compensación que sustituya al preaviso. ¿Qué es el preaviso? Se preguntarán ustedes. Las empresas, el preaviso es cuando te avisan con anticipación que vos te vas a quedar sin trabajo, entonces te tienen que pagar un sueldo, el sueldo que a vos te corresponde, un mes de preaviso, las vacaciones, el aguinaldo, todo en forma proporcional a lo que vos venís trabajando. Entonces todo eso es la liquidación que se le hace al trabajador una vez que se queda sin su trabajo. Todo esto lo establece la ley, esto es a grandes rasgos, digamos, si uno se pone a mirar la ley, tiene que mirarla con mucho detenimiento, pero es la ley que nos protege a nosotros, todos los trabajadores, y después van a estar los convenios que cada sindicato haga en función de que prevalezcan de alguna manera nuestros derechos. Espero haber sido lo suficientemente clara con este tema, que las filminas sean también a la lectura simples y bueno, seguimos trabajando.